Escuela de Teología Papa Francisco, Teología para Todos. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos Sí. todos a su Escuela de Teología Papa Francisco de aquí de la Arquidiócesis de Monterrey. Yo me presento, soy Vicente Díaz Aldaco, director de aquí de la Escuela de Teología, sacerdote diocesano. Me da mucho gusto que se acerquen con nosotros en esta mañana. Nos acompaña nuestra gran amiga y colaboradora de la escuela, Claire Marie Stubman. Ella viene de España, está aquí con nosotros. Ella es de nacionalidad alemana, puedo decir que también es española. No. Y bueno, alemana, pero vive en España y es maestra de la Facultad de Teología del Norte de España, donde nosotros estamos afiliados aquí en Monterrey. Es maestra de Teología Espiritual, de Historia de la Espiritualidad, de Ecumenismo y de otras materias allá en aquella facultad, ¿verdad? Hizo su doctorado, según entiendo, ahí en Burgos, ahí en la Facultad de Burgos. Sí. Y su doctorado es precisamente sobre esta gran mujer, Edith Stein. Sobre esta espiritualidad, ella nos va a compartir, nos va a hablar de esta gran aventura, ¿verdad? De vida, de fe de esta gran mujer. Y pues yo nomás le agradezco que esté con nosotros. Ella ahorita nos va a explicar un poquito la dinámica de esta mañana. Yo solamente les invitaría a tener presente dos cosas. Para aquellos que buscamos, obviamente al final del curso tendremos una constancia de este curso, pero criterio necesario para obtener la constancia es que tengamos nuestra cámara abierta, ¿verdad? O sea, que se vea así como veo muchos de ustedes que están abiertas en la cámara. Aquellos que no la tienen, nomás sepan que para nosotros el ponerles asistencia es cámara aquí, ¿verdad? Y habrá un momento nos va a indicar en qué momento, ¿verdad? Y ahorita les voy a pasar por el chat el esquema o puntuario de de lo que Claire va a ir desarrollando en estas dos jornadas de hoy y mañana, ¿verdad? Les voy a invitar a que hagamos una pequeña oración encomendándonos a Santo Tomás de Aquino. Le voy a pedir a Claire si nos hace el favor de leerla tú. Vale. ¿Verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mientras la reza y mientras Claire habla, ayúdenme ustedes nomás diciéndome si se escucha la voz de Claire, ¿sale? Por favor. Creador inefable, que en los tesoros de tu sabiduría has creado las tres jerarquías de los ángeles y en un orden admirable los has colocado en el cielo empíreo. Tú que tan maravillosamente has dispuesto las partes del universo, tú nombrado con todo derecho fuente de luz y sabiduría y príncipe supremo, dígnate iluminar las tinieblas de mi inteligencia con un rayo de tu claridad. Disipa de mí la biforme tiniebla en la cual soy nacido, la del pecado y la de la ignorancia. Tú que llenas de sabiduría aún la lengua de los infantes, mueve también la mía y derrama en mis labios la gracia de tus bendiciones. Otórgame penetración para comprender, capacidad para retener, método y facilidad para adquirir, sagacidad para interpretar y elegancia abundante para expresar lo adquirido. Dispón tú los comienzos, dirige el proceso y corona el fin. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre Santo, descienda sobre nosotros y permanezca siempre. Amén. Amén. Bienvenidos, le doy el micrófono a Claire. Sí. ¿Me oyen todos, no? Vale. Bueno, tenéis el esquema. Son 4 temas, 4 charlas y cada día 2. Hoy voy a hablar de Edith Stein, una intelectual católica y testigo de la verdad, que es una charla biográfica, y de la antropología diferencial de Edith Stein. Y mañana voy a dedicar las 2 charlas sobre la espiritualidad de la mujer, ¿no? Entonces, bueno, buenos días. Yo me alegro, para mí es un gozo y también un honor estar entre vosotros. Y para iniciar estos días en torno a la mujer, según Edith Stein, me ha parecido oportuno
comenzar con una conferencia sobre ella misma. Porque todo lo que ella ha escrito nace siempre de su propia vivencia. De ahí que quisiera compartir con ustedes, aunque sea solo una chispa de las inquietudes, vivencias e intuiciones profundas de ella, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, como se llamaba en el Carmelo, con esta charla biográfica. Aunque tal vez ya algunos conocen su vida, nunca es de más hablar de esta gran mujer tan abrasada por el fuego divino hasta la consumación total de su vida en el martirio. No sin razón apuntaba el Papa San Juan Pablo II cuando nombró copatrona en Europa a Santa Edith Stein, juntamente con Santa Catalina de Siena y Santa Brígida de Suecia, decía el Papa, en estas patronas tan ricas de don, tanto sobrenatural como humano, pueden hallar inspiración los cristianos y las comunidades eclesiales de cada confesión, como también los ciudadanos y los estados europeos sinceramente comprometidos en la búsqueda de la verdad y del bien común. La de Edith Stein es casi diría excesivamente rica, pues aúna un abanico amplio de aspectos sumamente importantes, tanto desde el punto de vista histórico y sociopolítico, como desde el filosófico y de las ciencias del espíritu en general. Y todo ello entrelazado con un itinerario espiritual religioso de hondo calado que refleja no solo la vivencia interior de la misma Stein, sino el sentir y el anhelo de su generación y de su pueblo. Este recorrido está claramente marcado por la búsqueda de la verdad. Y por eso he dividido mi exposición en tres partes, como lo veis en el esquema. Primero, buscando la verdad. Segundo, el encuentro con la verdad, con mayúscula. Y tercero, testigo de la verdad. Vamos con lo primero, buscando la verdad. Edith nace el 12 de octubre de 1891 en Breslau, en el seno de una familia judía numerosa. Hoy en día Breslau es Polonia, pero entonces era de Alemania. Aquel año, el día coincide con la gran fiesta judía de la reconciliación, cuando ella nació, el Yom Kippur. Y aunque la joven Edith nunca dará ninguna importancia a este hecho, una vez abrazada la fe, se identificará, sin embargo, con el único sacrificio de reconciliación, Cristo Jesús, entregando su vida con Él y como Él. De niña, Edith destaca por su inteligencia precoz, con una verdadera pasión por la lectura y estudio. Su extraordinaria capacidad de observación, unida a su talante introvertido, contribuyen a que la niña viva en un vasto mundo interior donde elabora todo lo que ve y percibe durante el día en búsqueda de respuestas a los interrogantes sobre la existencia humana. Una educación religiosa durante la infancia seguramente hubieran aliviado mucho su espíritu a ratos atormentado. Sin embargo, la madre de Edith, una judía profundamente creyente, no ha sabido transmitir su actitud religiosa a sus hijos. Una de las razones para ello es sin duda el hecho de quedarse viuda a los 44 años, cuando Edith, la más pequeña de 7 hijos, tenía apenas 1 año y medio. La señora Stein se hace entonces cargo del negocio familiar, que era un negocio de maderas, lo que la obliga a poner en manos de los hijos mayores la educación de los pequeños. De ahí que el contacto que Edith tiene con la religión de sus padres es más bien superficial. Aunque en su casa se respetan las tradiciones judías, ella nunca llega a una experiencia de un Dios personal. Más aún, la imagen de Dios que les transmitía en su infancia y que ella recuerda en su autobiografía, sobre todo a raíz de las celebraciones fúnebres, es de un Dios incapaz de dar sentido y de sostener a la persona
justo cuando más se le necesita, a saber, en los momentos límites de la existencia humana. Edith acusa esta carencia de autenticidad de la religión judía que observa en su entorno, así como la falta de respuesta a los interrogantes que le sugiere la realidad que la rodea. Su extrema sensibilidad se resiente a veces cuando las cosas que no logra procesar resultaban una exigencia excesiva para ella. Así, por ejemplo, le inspiraba a la vista de un borracho el temor de que yo por mi propia culpa pudiera perder algo de mi libertad de espíritu y de mi dignidad humana, dice. A los 15 años, en plena crisis de adolescencia que le lleva incluso a dejar sus estudios, decide consciente y libremente abandonar la costumbre que tenía de orar, dice. La falta de fe en Dios es sustituido por la falta en su propio porvenir. Así dice, en mis sueños veía siempre ante mí un brillante porvenir. Soñaba con felicidad y gloria, pues estaba convencida de que estaba destinado a algo grande y que no pertenecía en absoluto al ambiente estrecho y burgués en el que había nacido. Fin de cita. Cuando vuelve al colegio, tampoco recibe ningún impulso espiritual capaz de esclarecer sus inquietudes existenciales. Nunca hablábamos de asuntos religiosos, dice. Su búsqueda de sentido encuentra, sin embargo, una respuesta en los autores clásicos que estudia en la clase de literatura. Sin embargo, no llegan a llenarla de verdad. Al término de sus estudios de bachillerato, que saca con matrícula, se encuentra con una profunda sensación de vacío. Lo recuerda diciendo: aquella gran felicidad que había soñado alcanzar tras el examen no había hecho acto de presencia. Más bien experimentaba un gran vacío interior. Quedaba atrás para siempre una manera de vivir que yo había querido tan entrañablemente. ¿Y ahora qué? El segundo punto, su gran pasión. Edith empieza en 1911 sus estudios universitarios en su ciudad natal, en Breslau. No piensa tanto en los fines prácticos, sino que busca sobre todo la ciencia por ella misma y tiene claro que quiere doctorarse. Para comenzar, se matricula en lengua alemana, historia, latín y filosofía. Mientras que para ella el estudio de la historia iba unido estrechamente a una participación apasionada en los sucesos políticos contemporáneos, como historia que se está haciendo, dice ella, busca en la filosofía sobre todo la respuesta a la pregunta: ¿cómo llega el hombre al conocimiento y la verdad? O con otras palabras, a la pregunta por la persona humana, que va a ser la pregunta que le va a ocupar toda su vida. Con ello buscaba el fundamento de su propio saber y para su propia vida. Edith se vuelca en el estudio de la psicología, de la que esperaba luz al respecto, pero la fuente en la que intenta apagar su sed de saber qué es el hombre le provoca una crisis profunda. Porque la psicología empírica que impartía William Stern en Breslau empuja a Edith, como ella confiesa más tarde, al ateísmo, ya que prescindía en sus análisis del comportamiento humano de todos los aspectos metafísicos, espirituales, como posibles causas. Stein, que buscaba investigar lo que está en el origen de la persona, se da cuenta que ningún trabajo psicológico puede guiarla hasta este fondo que tanto la atraía y que deseaba explorar. Ella más tarde hablará de la psicología sin alma, ¿no? La psicología solo analizaba los comportamientos, pero no creía ni partía de la existencia de un alma humana. Desechada la psicología como camino a seguir,
Se inclina a la filosofía kantiana, que tampoco le satisface, y mientras se debate entre periodos de euforia y de depresión, un compañero le recomienda la lectura de las investigaciones lógicas de Husserl. Este consejo se revela como un acontecimiento auténticamente providencial para Edith. Más tarde ella dirá: lo que no estaba en mi plan, estaba en el plan de Dios. Cada vez se me hace más viva la convicción de la fe de que visto desde Dios no existe el azar, que toda mi vida, hasta en todos sus pormenores, está prevista en la divina providencia y adquiere una perfecta coherencia de sentido ante los ojos de Dios. La obra de Husserl le causa un verdadero impacto y Edith decide ir al menos por un semestre a Gotinga para conocer la fenomenología de primera mano, es decir, del mismo Husserl. En la fenomenología encuentra Edith el zapato a su medida. Pero ¿en qué consistía concretamente la fenomenología? No se trataba de un sistema filosófico determinado, sino de un método filosófico aplicable a las diferentes ciencias. ¿Qué se proponía este método y cómo se llevaba a cabo? Muy simplificando, pero para que tengamos por lo menos una idea, ¿no? Porque si no, no se entiende lo de Edith. Husserl, a raíz de sus estudios matemáticos y la lógica formal, había llegado a la convicción de que existe un campo de verdades objetivas que constituye la fundamentación formal de toda ciencia. Con otras palabras, Husserl estaba convencido de que a toda realidad le está inherente una esencia independientemente si la persona la conoce o no. Y de que solo conociendo este último fundamento objetivo es posible a las ciencias concretas sacar conclusiones correctas. Y con ello trataba de despojar el quehacer científico de todo subjetivismo y relativismo. La cuestión que se planteaba era cómo llegar cognoscitivamente hasta esta esencia de cada cosa. Y para ello, Husserl desarrolló su propio método, el llamado método fenomenológico, que consta de dos elementos. Uno, que podríamos llamar el elemento activo, que consiste en la llamada reducción fenomenológica. Se trata de poner entre paréntesis todo lo que uno sabe de un objeto concreto, su existencia, su explicación, todo el conocimiento que uno haya podido adquirir sobre ello. El objetivo de este paso, como de prescindir de todo lo que yo he oído y sabido sobre un objetivo, ¿no? El objetivo de este paso es lo que podríamos llamar la purificación de las facultades cognitivas a fin de llegar hasta la esencia del objetivo. Es decir, hacer como tabula rasa para que ningún prejuicio sobre una cosa me determine a la hora de conocerla. Se trataba, por tanto, lo que ellos decían de una vuelta a las cosas en sí. La captación de la esencia constituye el segundo elemento, el pasivo, ya que se trata de contemplar intuitivamente la esencia que me es dada. De ahí que requiere la persona que contempla una actitud de incondicional apertura para poder recibir la esencia como don. Lo primero es que prescindo de todo lo que sé y lo segundo, me abro frente a la cosa para que de alguna manera la cosa misma me revele su esencia, ¿no? Sin entrar ahora en una explicación exhaustiva de la fenomenología, quiero sin embargo resaltar dos puntos que me parecen importantes para comprender el itinerario espiritual de Edith. En primer lugar,
creo que es evidente el gran parecido que guarda el método fenomenológico con la actitud del místico. De hecho, muchos de los discípulos de Husserl no han podido sustraerse al fenómeno religioso. Y aunque la conversión a Dios nunca es solo ni en primer lugar obra del propio esfuerzo, hay que decir, sin embargo, que esta actitud interior que se forjaba en esas personas por medio del método fenomenológico contribuía en gran medida al menos a la apertura frente al hecho religioso en sí. Por ejemplo, en la tesis doctoral, Edith escribe que era atea, no creía nada. Entonces, al final de la tesis sobre la empatía, no tiene que ver con la empatía tal como lo entendemos, dice justo en la penúltima página, dice, hablando del espíritu del hombre, dice, ha habido personas que han sentido realmente el impacto del espíritu en su espíritu y han cambiado la vida. Dice, yo no puedo decir nada porque yo por experiencia no tengo ninguna experiencia de este hecho, pero como buena fenomenológica, fenomenóloga, tiene que admitir que esto se puede dar, aunque yo no lo haya experimentado, aunque no sé de qué se trata, un fenomenólogo tiene que estar siempre abierto, en primer lugar, a admitir que esto se puede dar, ¿no? Y en segundo lugar, me parece importante retener que el aprendizaje de este método está inexorablemente vinculado a un cambio de actitud de la persona frente a la realidad en sí. Un cambio que uno no toma y deja como se pone y se quita una bata al entrar en un laboratorio, sino un cambio que marca a la persona entera y que crea en ella un talante diferente al salir al encuentro del mundo. Esta apertura que he dicho es una actitud, no solo es puntual cuando leo algo, cuando investigo algo, sino ya se traduce en una actitud fundamental. Edith aprendió este método a la perfección y con ello adquirió una mirada penetrante en el sentido más literal y profundo del término. Una vez en Gotinga, ella se dedica con todas las fuerzas al estudio y pronto pertenece a la llamada Asociación Filosófica, que era un grupo selecto de jóvenes filósofos en torno a Husserl, en el que se encuentra como pez en el agua. Con tenaz perseverancia prosigue sus estudios y pide a Husserl un tema para la tesis doctoral. Trabajará sobre el problema de la empatía, pero durante la elaboración de la tesis entra en crisis. Y dice, nos cuenta en su autobiografía, por primera vez en mi vida me encontraba ante algo que no podía domeñar con mi fuerza de voluntad. Sin yo saberlo, tenía profundamente grabadas en mi interior las máximas de mi madre que solía repetir, querer es poder. Frecuentemente me había vanagloriado de que mi cabeza era más dura que las más gruesas paredes y ahora sangraba la frente y el inflexible muro no quería ceder. Fin de cita. Una conversación con el asistente de Husserl, Adolf Reinach, desbloquea sus fuerzas paralizadas y Edith empieza con la redacción de la tesis. Ella admiraba profundamente a este joven profesor, no solo por su gran talento filosófico, sino por el trato atento y personalizado que dispensaba a sus alumnos. Mientras se recupera de su primera experiencia fuerte de limitación personal, otro encuentro le proporciona una nueva sacudida interior, ¿no? Como veis, estoy describiendo también ese proceso interior que luego le lleva a la fe. La Asociación Filosófica había invitado a Max Scheler a impartir unas clases durante el verano de 1914, poco antes de empezar la Primera Guerra Mundial. Scheler, conocido sobre todo por haber sido el primero en desarrollar una ética de los valores, se había convertido poco antes al catolicismo y hablaba de la fe
como un fuego, ¿no? Como un profeta. De sus conferencias, Edith recibe sobre todo dos impulsos. El primero, que también el amor es una fuente cognoscitiva, es decir, con cuanto más amor salimos al encuentro del otro y por tanto sabemos darle paso a fin de que emerja él tal como es, mejor le conocemos de verdad. Y el segundo impulso se refiere a la convicción de Schiller de que la dimensión religiosa pertenece esencialmente a la persona humana y por tanto no se puede prescindir de ella a la hora de querer conocerla, a la persona, ¿no? La reacción que desató este encuentro en Edith nos ha descrito ella misma y dice: este fue mi primer encuentro con este mundo de la fe, hasta entonces completamente desconocido para mí. No me condujo todavía a la fe, pero me abrió a una dimensión de fenómenos ante los cuales ya no podía pasar ciegamente, ¿no? Le interpelaba e interrogaba y ella, como buena fenomenóloga, tenía que mantenerse abierta. No en vano, dice, nos habían inculcado que debíamos focalizar sin prejuicios todas las cosas y despojarnos de toda anteojera, dice, y las barreras de mis prejuicios racionalistas en los que me había educado sin saberlo cayeron y el mundo de la fe apareció súbitamente ante mí. Tercero, las barreras racionalistas cayeron. Sin embargo, de ahí al encuentro con la persona de Cristo aún quedaba un largo camino. Pero Dios se hace presente a través de diversos acontecimientos, como si quisiera cortejar a esta mujer esperando se entrega enteramente libre a Él. Como dice ella también más tarde, es una cita bien bonita, dice: la misteriosa grandeza de la libertad personal estriba en que Dios mismo se detiene ante ella, ante nuestra libertad. Él no quiere el dominio sobre los espíritus creados, a no ser como una concesión libre a Él por amor. Él conoce los pensamientos del corazón, pero no quiere apoderarse de lo que es propiedad del alma sin que ella misma consienta en ello. No dejará, sin embargo, de procurar todo a fin de conseguir que el alma entregue libremente la propia voluntad a la voluntad divina como donación que ella le hace en su amor y poder de esta suerte conducirla hacia la unión bienaventurada. Durante este mismo año, 1914, estalla la Primera Guerra Mundial. A lo largo de los 4 años de su duración, Edith vive todos los acontecimientos políticos y personales con gran intensidad. Al mismo tiempo, se hace cada vez más apremiante una clarificación interior. Todos sus compañeros filósofos van al frente. También Edith se ofrece como enfermera voluntaria y trabaja durante varios meses en un hospital en Austria, donde llegan los soldados heridos y enfermos de tifos. Cuando vuelve a Gotinga, ultima su tesis doctoral y la aprueba en 1916, en plena Guerra Mundial, con summa cum laude. Husserl había aceptado una cátedra de filosofía en Friburgo y la contrata como asistente. Edith, que soñaba con que Husserl la iba a promover en su trabajo científico e incluso apoyarla en sus aspiraciones de acceder a una cátedra, ve frustradas sus expectativas y abandona el puesto después de 1 año y medio, y la procesión por dentro, ¿cómo iba? Claro, ella pensaba que él la iba a apoyar, pero que una mujer accediera a una cátedra era casi imposible, ¿no? Y hizo ella una instancia luego al ministro de Cultura reclamando y reivindicando que también las mujeres puedan acceder a cátedra. Y cuando realmente le hizo caso, ella ya no pudo acceder por ser judía, ¿no?
En aquella época muestra Edith un interés creciente por el cristianismo vivido. Reinach, este joven asistente filósofo, escribe desde el frente, que estaba en el frente de Bélgica, desde el frente a su mujer y sus amigos, de una profunda experiencia religiosa, una experiencia de total cobijo en Dios que le lleva a bautizarse juntamente con su mujer durante unas breves vacaciones del frente. Eran judíos también. Edith le ve y escucha sus planes de dedicarse, una vez terminada la guerra, exclusivamente al acercamiento de los demás a la fe por medio de la filosofía. Ella busca ahora el contacto con personas creyentes, aunque sigue teniéndose por atea. Aún no anhela la fe porque teme tener que renunciar para ello al saber. Pero pronto otro golpe inesperado rompe todos sus moldes y la priva de todas sus fuerzas. Adolf Reinach muere en el frente en noviembre de 1917 a los 34 años. Edith queda totalmente dislocada en su interior. Ella habla de su autoestima totalmente rota. Su mente no encuentra ninguna salida y no hay nadie en el mundo que tuviera la voluntad ni el poder para aconsejarla ni ayudarla, ya que justo en esta época también su amor a Roman Ingarden, que es otro filósofo que fue luego profesor de Juan Pablo II en Polonia, un compañero filósofo, no encuentra respuesta. Edith está tocando fondo. Le atemoriza pensar en un encuentro con Anna, la viuda de Reinach, con la que ya había entablado una profunda amistad. ¿Qué decirle? ¿Con qué consolarla si a ella misma todo se le ha venido abajo? El encuentro temido se convierte, sin embargo, en una auténtica epifanía para Edith. Lo impensable para ella se hace realidad. Ana sale a su encuentro sostenida por la fuerza de la fe. Y dice Edith, escribe, este fue mi primer encuentro con la cruz y con la fuerza divina que ella infunde a los que la llevan. Entonces vi por primera vez y palpablemente ante mí en su victoria sobre el aguijón de la muerte a la iglesia nacida de la pasión del Redentor. Fue el momento en que mi incredulidad se desplomó y Cristo resplandeció, Cristo en el misterio de la cruz. Por medio de Ana, Edith experimenta que el ser humano se halla anclado en un amor sobrenatural que se manifiesta precisamente en la experiencia de una pérdida. Pues justo cuando perdemos todo lo que hemos hecho y lo que está en nuestras manos, entonces se pone de manifiesto lo que realmente nos sustenta. Caen, por tanto, las últimas resistencias de Edith, pero la fe no es el resultado de nuestros esfuerzos, por muy importante que sea nuestra libre colaboración. La fe es un don. Edith misma dice, yo puedo anhelar la fe y hacer todo lo que está de mi parte para alcanzarla, y sin embargo, puede que no me sea concedida. A partir de este momento, Edith empieza a anhelar la fe y conociéndola podemos suponer que lo hace con todas sus fuerzas, ya que siempre ha sido extremadamente reservada respecto a sus propias experiencias interiores. Tenemos que buscar los ecos de su alma en sus escritos. Llama la atención que intercala en dos obras meramente filosóficas y escritas antes de su conversión una auténtica confesión de lo que podríamos llamar una experiencia mística. Así leemos en su introducción a la filosofía el siguiente párrafo. Dice, en la sensación de cobijo que nos invade con frecuencia precisamente en situaciones desesperadas, nos percatamos de la existencia de un poder espiritual que no nos enseña ninguna experiencia exterior. No sabemos cómo seguir, ante nosotros parece abrirse un abismo y la vida nos precipita inexorablemente en él,
porque sigue adelante y no permite ningún paso hacia atrás. Pero mientras nos parece que caemos, sentimos la mano de Dios que nos sostiene, que no nos deja caer. Eso escribe antes de la conversión. Edith habla a raíz de esta experiencia de un auténtico renacimiento. Con ello indica que no se trataba de un estado pasajero, sino que esta experiencia afectaba a toda su existencia y a la comprensión de la misma, es decir, en el horizonte de lo que ella concebía como verdad, empieza a entrar la realidad del Espíritu Santo sin que ella comprenda todavía del todo el cómo y el por qué. En mayo de 1918 escribe a Ingarden: he encontrado un punto de apoyo que me ha independizado hasta cierto grado de todos los condicionamientos y sacudidas externos. Y 5 meses más tarde le confiesa por primera vez: me he decidido tras larga lucha interior por un cristianismo positivo. Y también habla otra vez de nuevo nacimiento. Empieza a leer San Agustín, incluso planea hacer los ejercicios ignacianos, pero aún no se siente capaz de dar el paso definitivo a la conversión. Pero Dios quiere dejarse encontrar por los que le buscan de todo corazón, escribe más tarde, y el don de la fe le llega de la mano de una mujer. Será durante su encuentro con Santa Teresa de Jesús. Vamos con el segundo punto, ¿no? El encuentro con la verdad. Era en una noche de verano de 1921. Edith había ido a la finca de un matrimonio amigo, ambos filósofos, la mujer luego será su madrina de bautismo, que cultivaban una plantación de árboles frutales para ganarse la vida. Edith iba a ayudarles en la cosecha y durante una tarde en la que había quedado sola, decide leer el libro de vida de Santa Teresa de Jesús. No lo cierra hasta terminarlo ya avanzadas las altas horas de la madrugada. El libro de vida es un libro que tiene unos 40 y pocos capítulos, ¿no? La mañana siguiente va al párroco, veis cómo es, de aquel pueblo y le pide el bautismo. Él luego le dice: tienes que prepararte, etc., ¿no? Acaba de comenzar una vida nueva. ¿Qué pasó aquella noche, no? ¿Por qué se dio el encuentro definitivo con Cristo precisamente al leer a Santa Teresa? Nada sabemos de Edith misma. Aun a la pregunta de los más cercanos siempre solía contestar: secreto meo mi, mi secreto es para mí. Y en su escrito autobiográfico, Cómo llegué al Carmelo de Colonia, se refiere lo más escuetamente posible a aquella noche cuando dice: desde hace 12 años el Carmelo era mi meta, desde que en el verano de 1921 cayó en mis manos la vida de nuestra Santa Madre Teresa y puso fin a mi larga búsqueda de la verdadera fe. Y una vez más tenemos que buscar entre líneas en sus obras para poder intuir la gracia de aquella noche, ¿no? Ella escribe en otro momento, dice: en el interior del hombre habita la verdad. Esta verdad no es el hecho desnudo de la propia existencia en su finitud. Por irrefutablemente cierto que sea el hecho del propio ser, aún más cierto es el hecho del ser eterno que subyace a este frágil ser propio. Esta es la verdad que se encuentra cuando se llega hasta el fondo en el propio interior. Cuando el alma se conoce a sí misma, reconoce a Dios dentro de sí, y conocer qué es y lo que hay en ella solo es posible por la luz divina. Teresa lleva pues a Edith a la realidad fundante de toda la existencia humana. Y al contacto con la experiencia de Teresa, Edith comprende desde dentro no solo la verdad de sus palabras, de la de Teresa, sino a la misma verdad. Como dice también Teresa, es una cita ahora del libro de la vida, bastante al final. Dice Teresa: esta verdad que digo, que se me dio a entender, es en sí misma verdad
y es sin principio ni fin. Y todas las demás verdades dependen de esta verdad, como todos los demás amores de este amor y todas las demás grandezas de esta grandeza. Frente a esta verdad, que es amor con mayúscula, verdad con mayúscula y amor con mayúscula, solo cabe una respuesta, la entrega. Edith había explorado las profundidades del ser humano. Ella había velado celosamente por su libertad e individualidad que contaba entre las connotaciones más sagradas de la persona humana. Y ahora experimenta con el don de la fe que entregándose a Dios incondicionalmente, su individualidad no expulsada por el espíritu de la luz. Ella siempre tenía miedo, si voy a creer, pierdo mi individualidad, ¿no? Y ahora experimenta que su individualidad no es expulsada por el espíritu de la luz, sino que queda desposada con él, dando lugar a un nuevo nacimiento. Por eso dirá más tarde que la donación de sí es el acto más libre de la libertad. Ella comprendió que la gracia no solo precisa de la libertad, sino que también la hace posible, y con ella el encuentro de la persona consigo misma a través de su donación a Dios. Edith encuentra en aquella noche definitivamente a Cristo como su luz, su verdad y su camino. Se bautiza el 1 de enero de 1922, tiene 30 años, le quedan otros 20. Será la etapa de la configuración y del testimonio, la tercera parte. Pronto se pone de manifiesto en la vida de Edith que la conversión realmente ha sido una gracia fulminante. La luz encontrada penetra con rapidez todas las estancias interiores. Edith no pone resistencia, toda su existencia queda empapada de su nueva realidad y se transforma en una toma de medida constante de su ser finito en el eterno. Ya que no disponemos de tiempo suficiente para un recorrido más largo, quiero al menos esbozar la nueva dinámica de su vida que desde su punto frontal, que es Cristo, se extiende a todo su ser y quehacer. En la medida en que se deja invadir y configurar por el Espíritu Divino, Edith se siente llamada a traspasar las fronteras de su propio yo, convirtiéndose su existencia en un servicio a la humanidad. Lo hará primero a través de una intensa labor científica, entendido ahora como culto divino, después por medio de una vida ofrecida vicariamente por todos, y por último a través de su muerte martirial. Cuanto más se trasciende a sí misma hacia Cristo, más se ensancha su corazón, convirtiéndose como en un amplio seno capaz de acoger a todos. El trabajo científico como culto divino es de 1922 a 33. Al principio de su vida nueva, Edith cree que una vida de fe requiere la renuncia a todo trabajo científico. Y como aquel que encontró la perla preciosa, también ella está dispuesta a venderlo todo con tal de adquirirla. En búsqueda de una vida retirada del mundo, acepta un puesto de profesora en un colegio de monjas de Spira. Cuando sus consejeros espirituales le encauzan de nuevo a hacer valer sus talentos, se entrega a ello con la misma naturalidad con lo que había dejado. En la medida en que avanza en el conocimiento de Cristo y el misterio de la Iglesia, ella comprende que la fe es algo que hay que compartir y que el amor a Dios con todas sus fuerzas pasa por poner precisamente estas fuerzas al servicio de los demás. Dice, poco a poco he comprendido que incluso en la vida más contemplativa no debe cortarse la relación con el mundo. Más aún, creo que cuanto más profundamente alguien esté metido en Dios, tanto más debe en este sentido salir de sí mismo, es decir, adentrarse en el mundo para comunicarle la vida divina. A partir de 1924,
Edith desarrollará una actividad impresionante de traductora de importantes obras, como por ejemplo del Cardenal Newman y de Santo Tomás de Aquino. Entre los años 1926 al 32, es decir, en pleno auge de la ideología nazi, Stein es requerida dentro y fuera de Alemania como conferenciante, especialmente de temas relacionados con la esencia y la formación de la mujer a la luz de la cosmovisión cristiana. A través de esta actividad, Edith se convierte en un punto de referencia importante dentro del mundo cultural católico alemán. En todo esto ya no le mueve el afán por conseguir su brillante porvenir, como había dicho de joven. Lo único que pretende es llevar a las personas a Cristo y que descubran en él la llamada que Dios les dirige a cada uno individualmente. La actitud interior con la que desarrolla su actividad es la de un abandono y una confianza ilimitados en que la ha llamado. Dios sabe qué planes tiene sobre mí. No necesito preocuparme por ello. Y cuando tiene que retirarse forzosamente del escenario público por su condición judía, solo comenta: creo que esto se debe a una grande y misericordiosa providencia. Pido al Señor que se digne aceptar mi vida y mi muerte en expiación. Los años del convento de la clausura del Carmelita Descalzas, 33 al 42. En octubre de 1933, Edith entra en el Carmelo, porque cuando ya no puede hacer nada por ser judía, dice a sus consejeros: ahora ya no me podéis impedir que entre al Carmelo, que lo había entendido desde la conversión. Intuyendo desde el principio su misión de anonadamiento expiatorio por su pueblo. El descubrimiento vivencial fue también en la vida de Stein un proceso. A partir de 1931 empieza a enfocar el tema de la adhesión a Cristo bajo la perspectiva de la corredención, mientras que acentúa en los primeros años después de su conversión, sobre todo la colaboración activa de la persona en unirse al sacrificio eucarístico. Lleva a la etapa del Carmelo la impronta de que se sabe pasivamente asociado al misterio redentor de Cristo. En 1930 aparece por primera vez en sus cartas la palabra holocausto. Después de cada encuentro, dice, después de cada encuentro en el que palpo la importancia respecto a la influencia directa, se acrecienta en mí la urgencia del propio holocausto. Aunque en aquel momento Stein estaba muy lejos todavía de medir el alcance que iba a tener esta palabra en su vida, trasluce el pasaje, sin embargo, una actitud fundamental de su vida espiritual, la convicción de que la salvación es efectivamente el mayor bien para cada persona y su disponibilidad de colaborar en la obra redentora de Cristo entregándose del todo. La certeza sobre su propia vocación a sufrir vicariamente con Cristo por los suyos lo adquiere durante una hora santa en abril de 1933. Pocas semanas antes se había enterado de las atrocidades que se estaban cometiendo contra los judíos, recién llegado al poder Hitler. Es significativo cómo dialoga sobre este hecho más tarde con el Señor, como pidiendo que Él le interprete su voluntad sobre él y al respecto. Dice: yo hablaba con el Salvador y le decía que sabía que era su cruz la que iba a posarse ahora sobre el pueblo judío. La mayoría no lo comprendería, pero los que lo comprendiesen deberían cargar con ella solícitos en nombre de todos. Yo quería hacer eso. Él solo debería mostrarme cómo. Al terminar la celebración tuve la certeza interior de haber sido escuchada, pero en qué iba a consistir el llevar la cruz, eso aún no lo sabía. Ella comienza su vida monástica con la conciencia clara de que su tarea primordial consiste en estar por todos ante Dios, especialmente por su pueblo.
Su determinada determinación al respeto queda reflejada en la petición de poder adoptar el nombre de la cruz, ¿no? Se llama Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Con ello, ella tenía por sus raíces hebreas un profundo conocimiento de la teología del nombre veterotestamentaria, no solo se solidariza con el destino del pueblo judío, sino que se identifica plenamente con él. Por eso quiere, como una de ellos, pero también en comunión con Cristo, ponerse como blanco para todo el sufrimiento destinado a los judíos. Por cruz entendí el destino del pueblo de Dios que ya entonces empezaba a anunciarse. Ella hace, por tanto, una lectura cristológica de la desgracia de su pueblo y de esta manera, identificando la cruz de Cristo con las atrocidades contra los judíos, Stein desenmascara al mismo tiempo la motivación más profunda de los crímenes nazis, es decir, su intento de volverse contra Cristo y todo lo que implica el cristianismo en cuanto a cosmovisión y orden inamovible de valores. En la medida en que arrecia la persecución de los judíos, se densifica en Edith la urgencia de su propio holocausto y se ensancha su corazón materno como queriendo reunir a los hijos de Dios dispersos, como dice San Juan. En marzo del 39 pide por escrito permiso a su priora para ofrecerse al corazón de Jesús en sacrificio de expiación. La petición, trazada en una postal, refleja todo el drama que vive en su interior, su impotencia frente a la expectativa de una nueva guerra mundial, pero también su deseo apremiante de desactivar a través de su ofrenda el poder del maligno. Es su entrega incruenta. Quiero hacerlo todavía hoy. Jesús lo quiere, pone. El último punto, una muerte que engendra vida. A partir de este momento, Stein convierte todo el sufrimiento, incluido el de su propia inseguridad creciente y la progresiva desintegración de su familia bajo la presión del nazismo, en una ocasión para adentrarse con Cristo en la noche del pecado. Consintiendo incondicionalmente y por amor a todos, ser aniquilada por el poder del maligno, confía redimir con Cristo el pecado desde dentro, vencer las tinieblas a fuerza de luz, aunque esta, la luz, es experimentada ahora como noche. No se trata de morir por morir, sino de alumbrar la vida entregándose. Desde ya, dice en su testamento, acepto en total sumisión y con alegría la muerte que Dios me tiene reservada para que nadie se pierda. Y el 12 de agosto del 42 llega la hora de la inmolación, ya termino pronto. En represalia a una valiente pastoral de los obispos holandeses, ella se había cambiado a un Carmelo de Holanda, contra las atrocidades de los nazis en julio del mismo año, estos detienen a todos los judíos del país convertidos al catolicismo. Entre los más de 300 religiosos y religiosas están también Edith y su hermana Rosa, que se había convertido también. Sus últimas palabras que dirige a su hermana cuando salen ya del convento son: ven, vamos por el pueblo. No dice vayamos, sino vamos, como si quisiera constatar un hecho largamente esperado. Años antes, hablando de la Eucaristía, había escrito: el mismo sacrificio del eucarístico va imprimiendo en nosotros una y otra vez el misterio central de nuestra fe, el eje de la historia mundial, el misterio de la encarnación y redención. ¿Quién podrá asistir al santo sacrificio con espíritu y corazón disponibles sin que se apodere de él una disposición para el sacrificio y el deseo de que él mismo y su pequeña vida personal queden ensamblados en la gran obra del Salvador? Todo va muy deprisa. Las hermanas son llevadas al campo de concentración.
Los intentos de salvarlas no fructifican, y en un papelito que Edith puede dar a alguien para que lo haga llegar a las monjas, pide algunos utensilios de primera necesidad y añade al final: me gustaría tener el próximo tomo del breviario. Hasta ahora he podido orar estupendamente en el campo de concentración, consolando a las mujeres y todo. Si Edith se entrega con esa paz y serenidad a sus verdugos, es porque la entrega incruenta de todo su ser a la voluntad divina se había producido ya. Pocos días antes de haber sido apresada, había escrito en su última gran obra, La ciencia de la cruz, estas palabras: el aniquilamiento progresivo de la naturaleza da cada vez más y mayor cabida a la luz sobrenatural y la vida divina. Esta se apodera de las fuerzas naturales y las transforma, espiritualizándolas y divinizándolas. De esta manera viene a verificarse en el cristiano una nueva encarnación de Cristo, equivalente a una resurrección después de la muerte en cruz. Pocos días antes lo había escrito. No quedaron, como sabéis, huellas de su paso por este mundo. La aniquilación fue total. Una vez encontrada por Cristo, Edith solo quiso dejarle paso a él y con ello el reto de que también nosotros nos dejemos encontrar. Unificada por el amor en su más profundo ser y convertido con Cristo en hostia viva, su vida alcanzó en el martirio la gran cohesión de sentido que Dios quiso poner desde el principio bajo el signo de la reconciliación. Con su respuesta, Stein no solo deja en herencia la reconciliación como tarea, sino que señala la unión con Dios en Cristo como sentido último y plenitud de toda existencia humana, es decir, como su más genuina vocación. Amén. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas del contenido que estaremos publicando y síguenos en nuestras redes sociales donde con gusto te atenderemos.